Deseo esta mañana hablar sobre el significado de la religión, no solo para explicarlo verbalmente, sino también para entenderlo profundamente. Pero antes de profundizar en este tema, debemos estar bien aclarados sobre lo que es la mente religiosa y cuál es el estado mental que de hecho investiga el tema de la religión. En última instancia, me parece importante comprender la diferencia entre el aislamiento y la soledad. Casi toda nuestra actividad diaria se centra a nosotros mismos. Se basa en nuestro punto de vista particular, en nuestras propias experiencias e idiosincrasias. Pensamos en términos de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros objetivos, y también en referencia a nuestros miedos, esperanzas y desesperación. Todo esto es obviamente egocéntrico, y hace que existente sea un estado de aislamiento, como se puede ver en la vida de cada día. Tenemos deseos personales secretos, apelaciones ocultas y ambiciones, y nunca nos encontramos en una relación profunda con nadie, ni con nuestras esposas, ni con nuestros maridos o nuestros hijos. Este aislamiento también es el resultado de nuestro escape del aburrimiento cotidiano, las frustraciones y trivialidades de nuestra vida diaria. También es causado por nuestro escape a la extraña sensación de soledad que nos asalta cuando vemos repentinamente desconectado de todo. Cuando todo está lejos de nosotros y no hay comunión, no hay relación con nadie. Creo que la mayoría de nosotros presentes aquí, si alguna vez nos hacemos conscientes del proceso propio de existir, tiene un significado profundamente significativo esa soledad. En virtud de esta soledad, este sentimiento de aislamiento, tratamos de identificarnos con algo más grande que nosotros. Puede ser el estado, un ideal o un concepto sobre Dios. Esta identificación con algo mayor o inmortal, algo fuera de la esfera de nuestro pensamiento. Por lo tanto, lo que llamamos religión produce aún más aislamiento. Y también se ve cómo el mundo se divide en naciones rivales, cada una con su gobierno soberano y sus barreras económicas. Aunque todos somos seres humanos, hemos construido muros entre nosotros y nuestros compañeros, con nacionalismo, raza, casta, clase, que igualmente genera aislamiento y soledad. La persona involucrada en la soledad, en este estado de aislamiento, nunca podrá entender qué es la religión. Puedes creer, tener ciertas teorías, conceptos y fórmulas. Puedes tratar de identificarte con lo que Dios llama. Pero la religión, me parece, no tiene nada que ver con las creencias, los sacerdotes, las iglesias más o menos, los libros sagrados llamados. Solo podemos entender el estado de la mente religiosa cuando comenzamos a entender qué es la belleza. Y la comprensión de la belleza tiene que comenzar con la soledad total. Solo en este estado podemos conocer la belleza. La soledad, por supuesto, no es ni aislamiento ni singularidad. Ser singular es solo, de alguna manera, ser excepcional, mientras que ser completamente solo requiere una extraordinaria sensibilidad, inteligencia y comprensión. Ser completamente solo implica que la persona está libre de todo tipo de influencia y, por lo tanto, exenta de la contaminación social. Debemos estar solos para comprender qué es la religión, la verdadera religión, que es descubrir individualmente si hay algo inmortal y eterno. La mente, como es hoy, resulta de miles de años de influencia biológica, sociológica, medio ambiente, clima, alimentos, etc. Esto también es obvio. Usted está influenciado por la comida, los periódicos, su esposa o esposo, su vecino, político, radio, televisión y otras cosas. Está siendo influenciado por lo que te arroja a la mente consciente e inconsciente de muchas direcciones diferentes. Y no es posible ser consciente de estas numerosas influencias de tal manera que no nos dejemos enredarnos por ninguno de ellos. De lo contrario, la mente se convierte en un mero instrumento del medio ambiente. Puede crear una imagen de lo que cree que es Dios, o la verdad eterna y cree en esta cosa, pero sigue siendo moldeada por el medio ambiente, sus demandas, tensiones, supersticiones y presiones. Y su creencia
no representa absolutamente el estado de una mente religiosa. Como cristiano, te criaron en una iglesia hecha por el hombre durante 2 milenios. Con sus sacerdotes, dogmas, rituales. Cuando eran pequeños, te bautizaron y cuando crecieron, te dijo lo que debes creer. Pasó por todo este proceso de acondicionamiento, de lavado cerebral. La presión de esta religión con su máquina de propaganda es obviamente fuerte, especialmente porque está bien organizada y es capaz de ejercer influencia psicológica a través de la educación, la adoración de las imágenes, el aterrador y el condicionamiento de la mente. En todo el este, las personas están fuertemente condicionadas por sus creencias, sus dogmas, sus supersticiones y una tradición que data de 10 años o más. Menos que la mente es gratuita. No podrás averiguar qué es verdad. Y estar en la libertad es estar libre de cualquier influencia. Trate de deshacerse de la influencia de la nacionalidad y la influencia de su iglesia, con sus creencias y dogmas. Y también debería liberarse de la codicia, la envidia, el miedo, el sufrimiento, la ambición, la competencia, la ansiedad. Si no estamos libres de todas estas cosas, las numerosas presiones exteriores e internas crearán un estado neurótico contradictorio, y, en tales condiciones, no podemos bajo ninguna circunstancia descubrir qué es verdad, o si hay algo que trasciende el tiempo. Vemos, por lo tanto, cuánto es necesaria la mente para estar libre de toda influencia. ¿Es esto posible? Si no es posible, entonces no puede haber un descubrimiento de lo que es eterno, de lo supremo. Para que una persona descubra si esto es posible o no, deberá ser consciente de estas numerosas influencias, no solo aquí en este pabellón, sino también en su vida diaria. Tendrá que observar cómo están contaminando, dando forma y acondicionando la mente. Es obvio que uno no puede ser consciente de todo el tiempo de las numerosas y diferentes influencias que precipitan en la mente, pero uno puede darse cuenta de la importancia. Y eso me parece el punto crucial del problema. Para deshacerse de todas las influencias. Y una vez que se entiende esta necesidad, el inconsciente percibe la influencia, incluso si la mente consciente a menudo no puede percibirla. ¿Está claro? Lo que estoy tratando de marcar es lo siguiente. La influencia, de manera sutil, es dar forma a la mente. Y la mente, que está siendo moldeada por las influencias, que siempre están en la esfera del tiempo, de ninguna manera no puede descubrir lo eterno, o si tal cosa existe. La pregunta es esta. Si la mente consciente no tiene posibilidad de percibir todas las influencias, ¿qué debes hacer? Si en serio haces esta pregunta, para que requiera toda tu atención, verás que la parte inconsciente de ti mismo, que completo ocupado, cuando las capas superficiales de la mente están funcionando, llevan las cosas a su cuidado y observa las influencias que vienen. Considere que es importante entender esto. Debido a que cuidar las influencias o defenderse, esta resistencia, que es una reacción, creará otro acondicionamiento. Comprender el proceso total de influencia debe ocurrir sin ningún esfuerzo. Tener el carácter de percepción inmediata. Lo que sucede es eso. Si realmente te das cuenta de la inmensa importancia de no ser influenciada, entonces una cierta parte de tu mente estará a cargo de este trabajo, siempre que conscientemente estés ocupado con otras cosas. Y esta parte es muy vigilante, activa y despierta. Por lo tanto, evita la enorme importancia de no ser influenciado por ninguna circunstancia o persona. Este es el punto esencial, y no cómo resistir la influencia, o qué debe hacerse cuando estás siendo influenciado. Desde que entendiste esto dato central, verá que hay una parte de la mente que siempre está despertada y vigilante, siempre lista para eximirse de cualquier influencia aún más sutil. De este estado no influenciado, proviene de una soledad completamente diferente del aislamiento. Y existe la necesidad de soledad, ya que la belleza está fuera de la esfera del tiempo, y solo la mente que está sola puede saber qué es la belleza. Para la mayoría de nosotros, la belleza es una cuestión de proporciones, forma, tamaño, contorno, color. Vemos un edificio, un árbol, una montaña, un río, y decimos que es hermoso. Pero todavía existe la entidad externa, el experimentador que observa estas cosas y, por lo tanto, lo que llamamos belleza todavía está en la esfera del tiempo.
Pero siento que la belleza está fuera de tiempo, y que al saberlo, el experimentador debe dejar de existir. El experimentador no es más que una simple acumulación de experiencia, que sirve para juzgar, evaluar y pensar. Cuando la mente contempla una imagen, oye una canción, o observa el actual de un río, generalmente lo respalda en ese fondo de experiencia acumulado. Mira desde el pasado, la esfera del tiempo, y para mí esto no es saber belleza. Conocer la belleza, es decir, descubrir lo eterno, solo es posible cuando uno está totalmente solo. Y eso nada tiene que ver con lo que dicen los sacerdotes, con lo que dicen las religiones organizadas. La persona debe estar libre de influencia, de contaminación de la sociedad. Esta estructura psicológica de la codicia, la envidia, la ansiedad y el miedo. Debe liberarse de todo esto. De esta libertad viene la soledad. Y solo en el estado de soledad puede saber la mente qué existe fuera de la esfera del tiempo. La belleza y lo que es eterno no se puede separar. Puedes pintar, escribir, observar la naturaleza, pero si hay alguna forma de actividad del yo, cualquier actividad egocéntrica de pensamiento, entonces lo que te das cuenta ya no es belleza, porque todavía se entiende en la esfera del tiempo. Y si no entiendes la belleza, no descubrirás lo que es eterno, porque estas dos cosas están unidas. Para descubrir lo eterno, lo inmortal, la persona debe estar libre de tiempo, ser el tiempo, la tradición, el conocimiento acumulado y la experiencia del pasado. No se trata de creer o no creer, ya que tales cosas son inmaduras, extremadamente infantiles y ninguna relación tiene con el caso. Pero aquellos que tienen un interés serio y realmente quieren descubrir, abandonarán totalmente la actividad egocéntrica del aislamiento, y por lo tanto, alcanzarán un estado en el que estará completamente solo. Y solo en este estado de soledad total podemos entender la belleza, lo eterno. Las palabras engañan, cuántos símbolos son no constituyen realidad. Terminan en un significado, un concepto, pero no son la cosa misma. Por lo tanto, cuando hablo de lo eterno, debe verificar si simplemente está siendo influenciado por mis palabras o enredado en una creencia, lo que sería un infantilismo. Bien, para averiguar si existe tal cosa, lo eterno, uno debe entender qué es la hora. El tiempo es algo realmente extraordinario, pero no me refiero al tiempo cronológico, el tiempo cronométrico, lo cual es tan evidente como sea necesario. Aludió al tiempo como una continuidad psicológica. ¿Y es posible vivir sin esta continuidad? Lo que continúa obviamente se piensa. Si pienso en una cosa constantemente, tiene continuidad. Si alguien mira directamente al retrato de su esposa, con esto le da continuidad. Pero es posible vivir en este mundo sin una acción continua, por lo que la acción siempre es nueva. Es decir, puedo morir por cada acción, a lo largo del día, para que la mente nunca se acumule. Y por lo tanto, nunca está contaminada por el pasado. Por lo tanto, permanece perenne, fresca y sin enerar. Digo que esto es posible, que podemos vivir así, lo que no significa que tal cosa sea para ti una realidad. Usted mismo debe descubrirlo. Comenzamos desde Sartre para darnos cuenta de que la mente debe estar completamente sola, pero no aislada. En este estado de la soledad total surge la percepción de la belleza extraordinaria, algo no creado por la mente. Esto no tiene nada que ver con reunir algunas notas musicales o pintar pinturas para pintar un tablero. Pero pensando solo, la mente está inmersa en belleza. Como resultado, está de manera sensible. Y siendo sensible, es inteligente. Su inteligencia no es la inteligencia del ingenio o el conocimiento, ni la capacidad de hacer algo. Es inteligente en el sentido de no ser dominado o influenciado, sin miedo. Pero para encontrarse en este estado, la mente debe ser capaz de renovarse todos los días. Y eso significa morir todos los días al pasado, a todo lo que sucedió. Como dije, la palabra o símbolo no es la realidad. La palabra árbol no es el árbol. Y, por lo tanto, debemos estar alertas para no dejarnos enredar en palabraseo. Siendo la mente libre de la palabra, el símbolo, se vuelve muy sensible y capaz de investigar y hacer descubrimientos. Después de todo, busca al hombre. Esta cosa hay mucho tiempo, de los tiempos mayores de hoy.
Quieres encontrar algo más que la concepción humana. Aunque las religiones organizadas no significan nada para el ser inteligente, siempre han proclamado algo trascendente. Y el hombre nunca dejó de buscar esto, porque siempre vivía en sufrimiento, aflicción, confusión y desesperación. Al ver en el estado incesante de la transiencia, quiere encontrar algo permanente, perdure, que tenga continuidad. Y su búsqueda, en consecuencia, siempre ha sido confinada en la esfera temporal. Pero, como puede ver, no hay nada permanente. Nuestras relaciones, nuestros trabajos, todo es transitorio. Dado nuestro miedo a esta transiencia, siempre estamos buscando algo permanente, que llamamos lo inmortal, lo eterno, o como lo prefiere. Pero esta búsqueda de lo permanente, lo inmortal, lo eterno es mera reacción, y por lo tanto, sin validez. Solo cuando la mente está libre de este deseo de certeza, puede comenzar a averiguar si tal cosa existe, algo que trasciende el espacio, el tiempo, el pensador, y lo que piensas o buscas. Observar y comprender todo esto requiere plena atención, y la flexibilidad de la disciplina resultante de tal atención. En esta atención no hay distracción, no hay tensión, no hay movimiento en ningún sentido. Porque cada movimiento, todo tipo de esta naturaleza, resulta de la influencia, tanto del pasado como del presente. En este estado de atención sin esfuerzo, existe una extraordinaria conciencia de la libertad, y solo entonces, encontrarse totalmente vacío, tranquilo y sereno, es la mente capaz de descubrir lo eterno. Quizás deseen hacer preguntas sobre lo que se dijo esta mañana. Pregunta: ¿cómo puede una persona liberarse del deseo de certeza? La palabra como supone el método, ¿no crees? Si eres un arquitecto y te pregunto cómo construir una casa, puedes decirme qué tienes que hacer. Porque hay un método, un sistema, una forma de realizar este trabajo. Pero la observancia de un método, o condiciona el sistema en mente. Ver, por lo tanto, el obstáculo que plantea el uso de la palabra como. Y también necesitamos entender el deseo. ¿Qué es el deseo? El otro día he estado examinando esto. Y espero que aquellos que estuvieron presentes hayan aprendido el significado de lo que dije y no se sientan aburridos con lo que estoy diciendo ahora. Porque, de hecho, la persona puede escuchar estas conferencias numerosas, a veces y cada vez más darse cuenta de algo nuevo. ¿Cuál es el deseo? Como dije ese día, viendo o realizando, luego contactar e incluso la sensación, y finalmente la apariencia de lo que llamamos deseo. Esto es sin duda lo que sucede. Presta toda tu atención. Ver, por ejemplo, un hermoso auto. De este acto de ver, incluso sin tocar el automóvil, la sensación que crea el deseo de conducirlo, poseerlo. No nos interesa aquí cómo resistir o deshacerse del deseo. Porque el hombre que se ha resistido a su deseo y cree que estaba libre de él, está realmente paralizado, muerto. Lo importante es comprender todo el proceso de deseo. Él quiere decir, comprender tanto su importancia como su insignificancia total. Tenemos que saber, no cómo extinguir el deseo, sino descubrir lo que continúa. Ahora, ¿qué continúa el deseo? El pensamiento, ¿no? Primero ves el auto. Luego viene el sentimiento seguido del deseo. Y si el pensamiento no interviene y no continúa el deseo, diciendo que necesito poseer este auto, ¿cómo puedo adquirirlo? La secuencia de lo desee, si no otra cosa, lo importante no es el deseo en sí mismo, sino el hecho de que continuamos. Los sentidos mismos. Sé bien que los placeres sensuales son de verdadera importancia, pero te atribuimos, por el deseo de repetición, un valor exagerado en nuestras vidas. En consecuencia, lo relevante no es que nos desacamos del deseo, sino que entendemos la estructura y cómo el pensamiento le da vitalidad. Eso es suficiente. La mente es entonces gratis, y nadie necesita buscar una forma de liberarse del deseo. En el momento en que lo buscamos, nos involucramos en el conflicto. Cada vez que ves un automóvil, una mujer, una casa o lo que sea que te atraigas, pensar interfiere y despierta el deseo, y todo se convierte en un problema interminable. Lo esencial es vivir una vida sin esfuerzo, sin un solo problema. Y uno puede vivir sin ningún problema cuando se entiende la naturaleza del esfuerzo y se percibe claramente toda la estructura del deseo. Generalmente tenemos numerosos problemas.
Y para estar exentos de problemas, termine cada problema tan pronto como surja. Ya hemos considerado este sujeto suficientemente y no tengo la intención de examinarlo de nuevo. Sin embargo, es absolutamente necesario no tener la mente en la mente ningún problema. Y así, la persona vive una vida sin esfuerzo. Ciertamente, esta es la única mente religiosa, ya que comprenderá el sufrimiento y la terminación del sufrimiento. Ella no tiene miedo, y, por lo tanto, a la luz de sí misma. Quiero comenzar estresando la extraordinaria importancia de la libertad. En general no queremos ser libres. Tenemos a nuestras familias, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, y luego nos estabilizamos. Nos vemos inhibidos por las leyes sociales, por un cierto código de moralidad, y llevamos la carga de nuestra tribulación y problemas diarios. Y cuando encontramos algún tipo de consuelo, algunos medios de escape a todo este conflicto y angustia, fácilmente nos satisfacemos. Casi ninguno de nosotros realmente quiere ser libre. En cualquier sentido o profundidad puede ser. Sin embargo, me parece que una de las cosas más importantes de la vida es que descubrimos por nosotros mismos cómo podemos ser totales y completamente libres. La mente humana puede estar tan fuertemente condicionada, tan estrechamente confinada a sus lecturas diarias, tan llena de miedos y ansiedades, tan inciertos como el futuro, y tan constante en su requisito de seguridad, puede plantear en sí mismo un cambio radical. ¿En completa libertad? De hecho, este es un problema que debería interesarnos a cada uno de nosotros, al menos durante las 3 semanas de nuestro estado aquí. No se trata de mi interés verbal, sino poder, a través del análisis verbal, discursivo, penetrar profundamente en nosotros mismos y descubrir si existe alguna posibilidad de ser libre. Sin libertad, no se puede descubrir qué es verdad y qué es falso. Sin libertad, la vida es sin profundidad. Sin libertad, somos esclavos de todo tipo de influencias y presiones sociales, de las innumerables demandas que enfrentamos constantemente. Por lo tanto, como individuos, podemos examinarnos penetrantes y sin piedad para averiguar si alguna posibilidad de que cada uno de nosotros sea libre. Ciertamente, solo en la libertad puede haber cambios. Y tenemos que cambiar, pero no superficialmente, con pequeños trucos aquí y allá. Tenemos que operar una transformación radical de la estructura misma de nuestra mente. Entonces me siento tan importante habla sobre el cambio. Discutimos para ver en qué medida podemos penetrar este problema. ¿Sabes a qué me refiero con cambio? Cambiar es pensar de manera totalmente diferente. Es dar a luz a un estado mental libre de ansiedad en cualquier momento. Sin sentido de conflicto, sin luchar para obtener algo, ser o convertirse en algo. Está completamente libre de miedo. Para averiguar lo que significa estar libre del miedo, me parece necesario comprender la cuestión del instructor y el discípulo, y, por lo tanto, comprender qué es aprender. Aquí no hay instructor, nadie a quien se le enseñe. Todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, debe estar completamente libre de la idea de que alguien le dará una instrucción o le prescribirá qué hacer. Y eso significa una relación completamente diferente entre usted y este orador. Estamos aprendiendo y no nos enseñan. Si afecta que no es aquí instruir por alguien, que no hay instructor para usted instruye, no hay salvador que te salve, no hay gurú para recetarle qué hacer. Si realmente entiendes este hecho, entonces tendrás que hacer todo por ti mismo. Y eso requiere una energía extraordinaria. La energía se disipa y se degrada, se pierde completamente, cuando se establece la relación de instructor y discípulo. Por lo tanto, durante las conferencias actuales y las discusiones posteriores, espero que no prevalezca ninguna idea de tal relación. Sería realmente maravilloso si pudiéramos eliminarlo por completo, permitiendo que subsiste solo el movimiento del aprendizaje. En general aprendimos por estudio, a través de libros, experiencia o por instrucción impartida por otro. Estas son las formas comunes de aprendizaje. Aprendemos de la memoria lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar. ¿Cómo debemos sentir? ¿Cómo debemos reaccionar? De la experiencia, el estudio, el análisis, la sonda, el examen introspectivo, almacenamos el conocimiento en el formulario la memoria.
Y luego la memoria responde a otros desafíos y requisitos, lo que resulta en conocimiento y más conocimiento. Tal proceso nos es bastante familiar, ya que es nuestra única forma de aprender. Si no sé cómo volar un avión, aprendo a hacer. Recibo la instrucción necesaria, obtendré experiencia que se conserva en la memoria, y finalmente puedo volar. Este es el único proceso de aprendizaje familiar para la mayoría de nosotros. Aprendimos por estudio, experiencia, instrucción. Lo que se aprende se confía a la memoria, en forma de conocimiento. Y este conocimiento funciona cada vez que se presenta un desafío o cada vez que tenemos que hacer algo. Creo que hay una manera de aprender completamente diferente. Y sobre este tema, diré algunas palabras. Pero para comprender de esta manera y aprender, deben estar totalmente libres de autoridad, porque, de lo contrario, solo se instruirá y solo repetirá lo que escuchó. Por eso importa tanto comprender la naturaleza de la autoridad. La autoridad es un obstáculo para el aprendizaje, aprendiendo que no es acumulación del conocimiento en forma de memoria. La memoria siempre reacciona según los estándares. No hay libertad. El hombre que está cargado de conocimiento, de instrucción, que está sufrido por el peso de las cosas que ha aprendido, nunca es gratuito. Puede ser un hombre muy académico, pero su acumulación de conocimiento le impide ser libre y, por lo tanto, no puede aprender. Acumulamos varias formas de conocimiento, científico, filosófico, técnico, etc. Y tal conocimiento es necesario para el bienestar físico del hombre. Pero también acumulamos conocimiento porque queremos estar seguros, porque queremos actuar sin perturbaciones, porque queremos actuar dentro de los límites de nuestro conocimiento, para sentirnos seguros siempre. Nunca queremos estar en incertidumbre. Tenemos horror de la incertidumbre. Y por lo tanto, acumulamos conocimiento. Es esta acumulación psicológica que quiero consulte. Es ella quien nos sella por completo la libertad. Por lo tanto, cuando uno comienza a preguntar qué es la libertad, es necesario disputar no solo la autoridad, sino también el conocimiento. Si simplemente se le instruye, si simplemente está acumulando lo que escucha, lo que lee, lo que experimenta, nunca será libre, ya que siempre trabajará dentro del patrón del conocido. Esto es, de hecho, lo que generalmente nos pasa. Entonces, ¿qué vale la pena hacer? Se sabe cómo funcionan la mente y el cerebro. El cerebro es cosa de naturaleza animal, que probablemente progrese e involucre, que vive y trabaja entre las paredes de su propia experiencia, su conocimiento, sus esperanzas y miedos. Es perennemente activo para salvaguardarse y protegerse, y hasta cierto punto, tiende a hacerlo. De lo contrario, pronto sería destruido. Necesita un cierto grado de seguridad. Por lo tanto, quien observa su propio cerebro, el funcionamiento completo de sí mismo, será muy consciente de este modo de existencia estandarizado, en el que no existe la espontaneidad. ¿Qué es entonces el aprendizaje? ¿Hay alguna forma diferente de aprender? Un aprendizaje no tumulativo que no se convierte en un mero fondo de memoria o conocimiento, creador de estándares y obstáculos para la mente. ¿Hay alguna calidad de aprendizaje que no se convierta en una carga, que no obstaculice la mente, pero, por el contrario, le dé libertad? Si alguna vez le ha preguntado, no superficialmente, pero profundamente, debe saber que es necesario determinar por qué la mente se aferra a la autoridad, ya sea la autoridad del instructor, el salvador, el libro y la autoridad de nuestro propio conocimiento y experiencia. ¿Por qué la mente se aferra a la autoridad? La autoridad asume formas variadas. Hay la autoridad de los libros, la autoridad de la Iglesia, la autoridad del ideal, la autoridad de su propia experiencia y la autoridad del conocimiento que se ha acumulado. ¿Estás apegado a estas autoridades? Técnicamente, existe una necesidad de autoridades. Esto es simple y obvio. Pero estamos hablando del estado psicológico de la persona y dejando de lado la autoridad técnica.
¿Por qué se aferra a la autoridad en el sentido psicológico? Se aferra a la autoridad, por supuesto, porque teme la incertidumbre y la inseguridad. Teme lo desconocido, que puede suceder mañana. ¿Y podemos vivir sin autoridad de ningún tipo? Autoridad en el sentido de dominación, arrogancia, dogmatismo, agresividad, deseo de éxito y fama, deseo de convertirse en alguien. ¿Podemos vivir en este mundo asistiendo a la oficina y otros lugares en un estado de total humildad? Esto es muy difícil de comprobar, ¿no crees? Pero creo que solo en este estado de completa humildad, que es el estado mental que siempre está listo para reconocer que no sabes, solo en este estado hay una posibilidad de aprender. De lo contrario, siempre nos acumularemos y, por lo tanto, no aprendemos. Bueno, puedes vivir el día al día en este estado. ¿Entiendes mi pregunta? Ciertamente, la persona que está aprendiendo, ninguna autoridad reconoce, ninguna autoridad busca, encontrándose en un estado constante de aprendizaje, no solo de cosas externas, sino también de cosas internas. No pertenece a ningún grupo, sin sociedad, sin raza ni cultura. Cuando aprendes constantemente de todas las cosas sin acumular, ¿cómo puede haber autoridad de instructor? ¿Cómo puede alguien servir? Y esta es la única forma de vivir, aprendiendo no de los libros, sino de su propio ansia, los movimientos de su propio pensamiento, su propio ser. La mente es, entonces, siempre fresca. Mira todas las cosas de una manera nueva, no con los ojos cansados del conocimiento y la experiencia. Comprender esto realmente, profundamente, todo autoridad. Entonces, el que le habla no tiene importancia. Usted mismo y dale algún sentido a este caos que llamamos vida. Para investigar, aprenda sobre usted, lo que no significa acumular conocimiento sobre usted. Si lo sabe, debe observar en un estado de nuevo, de libertad. Nada puede aprender sobre usted mediante la mera aplicación del conocimiento. Esto es, observando con el conocimiento adquirido de algún instructor, de algún libro o su propia experiencia. Para usted es una entidad extraordinaria, una cosa compleja, vital, intensamente viva, que cambia constantemente. Experimenta experiencias de todo el género. Es un vórtice de gran energía, y nadie puede instruirlo al respecto. Nadie. Esto es lo primero que debe entender. Una vez entendido, percibió su verdad. Ya está libre de una carga pesada. Deja de confiar en los demás para decirte qué hacer. Es entonces, al comienzo de la libertad, con su perfume inefable. Así que tengo que conocerme a mí mismo, porque sin el conocimiento de mí mismo, el conflicto nunca terminará. Nunca terminará el miedo y la desesperación, y nunca habrá una comprensión de la muerte. Cuando me entiendo a todos los seres humanos, las relaciones humanas en tu totalidad. Entenderme a mí mismo es aprender sobre el cuerpo físico y las diversas reacciones nerviosas. Es ser consciente de cada movimiento de pensamiento. Es comprender la cosa llamada celos, brutalidad. Es descubrir qué es el afecto y el amor. Es para entender en su conjunto que constituye el yo, usted. El aprendizaje no es establecer una base de conocimiento. El aprendizaje ocurre cada momento. Es un movimiento en el que debes observar infinitamente. Nunca condenar, nunca juzgar, nunca evaluar, pero siempre y solo observar. Desde el momento en que condena, interpreta o evalúa, tiene un patrón de conocimiento, experiencia, y este patrón le impide aprender. Sin que lo comprenda no es posible cambiar la raíz misma de la mente. Y esta mutación, este cambio, es necesaria. No use la palabra cambio en el sentido de ser influenciado por la sociedad, el clima, la experiencia o cualquier tipo de presión. Las presiones e influencias solo pueden conducirlo en cierta dirección. Me refiero al cambio que opera sin ningún esfuerzo, debido a la comprensión a sí mismo. Sin duda, hay una gran diferencia entre las dos cosas, entre el cambio operado por compulsión y el cambio que viene espontáneo. Naturalmente. Bueno, si estás seriamente interesado, y me parece ser algo absurdo si hubiera hecho un viaje tan largo para ver estas conferencias, con este calor y sometido a tantas molestias, sin interesarte seriamente. Por lo tanto, estas 3 semanas que pasarán aquí ofrecerán una excelente oportunidad para aprender y esforzarse en una observación real, en una investigación profunda. Porque, caballeros,
Soy muy consciente de que tu vida es muy superficial. Sabemos y hemos experimentado muchas cosas. Podemos hablar muy sutileza, pero en realidad no tenemos profundidad. Vivimos la superficie y, viviendo la superficie, nos esforzamos por tomar esta vida superficial muy en serio. Pero me refiero a una seriedad que no está restringida al mero nivel superficial. Una seriedad que penetra en las últimas profundidades de nuestro propio ser. La mayoría de nosotros no somos realmente libres. Y para mí, a menos que estemos libres de nuestras preocupaciones, nuestros hábitos, nuestras deficiencias psicosomáticas, libres de miedo, nuestra vida sigue siendo terriblemente superficial y vacía. Y en esta condición, estamos envejeciendo y muriendo. Por lo tanto, en el transcurso de estas 3 semanas, tratamos de averiguar si podemos romper las paredes de esta existencia superficial que tan celosamente hemos llegado a penetrar algo mucho más profundo. Y este proceso de penetración no depende de ninguna autoridad. No depende de ser instruido por otros sobre cómo hacerlo, porque nadie lo hará y no puede enseñarte. Lo que tenemos que hacer aquí es aprender juntos lo que realmente es en todo lo que examinaremos. Y una vez que realmente entendiste lo verdadero, todo es dependencia de la autoridad. No necesitará ningún libro. No necesitará ir a la iglesia o al templo. Ya no será un seguidor. Hay en la libertad de gran belleza, gran profundidad, gran amor, del que desconocemos por completo, porque aún no somos libres. Por lo tanto, lo que primero debe interesarnos parece ser la investigación de esta libertad. No solo a través del análisis verbal y discursivo, sino también independientemente de la palabra. Está muy caliente, pero debo decir que todo lo posible se hace para que el interior de este pabellón sea muy fresco. No podemos celebrar reuniones antes, porque hay muchos que vienen de lejos. Por lo tanto, tendremos que someterse al calor como parte de la incomodidad inevitable. Como saben, la necesidad de disciplinarnos no por control estricto, sino por la comprensión integral del tema de la disciplina. Al aprender lo que es fe, considere, por ejemplo, esta cosa inmediata, el calor. Podemos sentir el calor que está haciendo sin dejarnos acosarlo, ya que es nuestro interés, nuestra investigación, lo que constituye el movimiento mismo del aprendizaje, mucho más importante que el calor y la incomodidad del cuerpo. El aprendizaje, por lo tanto, requiere disciplina, y el mismo acto de aprendizaje es la disciplina. Por lo tanto, no hay necesidad de imponer ninguna disciplina, ni control artificial. Es decir, quiero escuchar. No solo lo que están diciendo, sino también todas las reacciones que las palabras causan en sí mismas. Quiero darme cuenta de cada pensamiento, cada gesto. Esta en sí misma es disciplina, y tal disciplina es extremadamente flexible. Por lo tanto, creo que lo primero que debe descubrirnos es si el ser humano que vive en una cultura o comunidad en particular realmente necesita libertad, tanto como necesita comida, satisfacción sexual y comodidad. Y hasta qué punto y a qué profundidad está dispuesta a ir para ser libre. Creo que eso es todo lo que podemos hacer en esta primera conferencia. O mejor, lo único que podemos hacer durante estas 3 semanas, ya que esto es lo único que podemos tener en común. Solo ella y nada más. ¿Ellen entiende? Porque todo o más se convierte en mero sentimentalismo, devoción y emocionalismo, cosas muy infantiles. Pero, si usted y yo estamos buscando, investigando, aprendiendo lo que significa ser libre, entonces, en esta abundancia, todos podemos comunicarnos. Como dije al principio, no hay instructor aquí, y no hay discípulo. Cada uno de nosotros está aprendiendo, pero no sobre otro. No está aprendiendo sobre el orador, o su compañero de al lado. Aprenda sobre usted. Y si está aprendiendo sobre usted, es entonces un orador. Para su próxima pareja puede amar a su vecino. De lo contrario, no puedes amarlo. Y todo lo que estás diciendo serán meras palabras. No puedes amar a los demás si tienes el espíritu de competencia. Toda nuestra estructura social, económica, política, moral y religiosa se basa en la competencia. Y, al mismo tiempo, decimos que debemos amar al siguiente. Esto es imposible, ya que donde hay competencia, no puede haber amor. Por lo tanto, para comprender qué es el amor, ¿cuál es la verdad? Uno necesita libertad. Y este puede darte.
Tienes que encontrarlo por ti mismo con un trabajo diligente. En nuestra reunión aquí durante días, estábamos hablando de la necesidad de libertad. Y con esa palabra libertad, no me refería a la libertad fragmentaria, superficial en ciertos niveles de nuestra conciencia. Hablamos sobre la necesidad de ser totalmente libre. Libre en las raíces de la mente, en todas nuestras actividades físicas, psicológicas y parapsicológicas. La libertad supone que la ausencia total de problemas, ¿no crees? Porque cuando la mente es libre, puede observar y actuar con perfecta claridad. Puede ser lo que es, sin conciencia de ninguna tradición. Para mí, una vida de problemas, económicos o sociales, particular o público, destruye y pervertir la lucidez. Y la tensa necesidad de lucidez. Uno necesita una mente que esté clara cada problema que surja. Una mente capaz de pensar sin confusión, sin acondicionamiento. Una mente dotada de afecto, amor, que no tiene nada en común con el emocionalismo o el sentimentalismo. Para encontrarnos en este estado de libertad, que es difícil de entendiendo y requiriendo mucha perquisición, necesitamos una mente sin perturbarse, una mente tranquila. Una mente que funciona completa, no solo en la periferia, sino también en el centro. Esta libertad no es una abstracción, una ideal. El movimiento de la mente libre es una realidad, y los ideales y abstracciones no tienen relación con él. Esta libertad ocurre de forma natural y espontánea, sin ningún tipo de corrección, disciplina, control o persuasión. Cuando entendemos completamente cómo surgen y los problemas terminan, la mente, con un problema inquietante que encuentra formas de escapar de este problema, sigue siendo una mente inhibida, encadenada y no libre. Para la mente que no resuelve todos los problemas que surgen, en cualquier nivel, físico, psicológico, emocional, no puede haber libertad y, por lo tanto, claridad de pensamiento, división de la percepción. La mayoría de los seres humanos tienen problemas. Me refiero a un problema, la perturbación rigurosa causada por la respuesta inadecuada a un desafío. Eso es todo, por la incapacidad de cumplir con las solicitudes de la vida con todo nuestro ser, o para la indiferencia que produce una disposición habitual para aceptar y soportar problemas. Hay un problema cada vez que dejamos de enfrentar y examinamos una situación a sus últimas consecuencias. Esto no se puede dejar para mañana o una fecha futura, ya que cada situación debe enfrentarse tan pronto como surja, cada minuto, cada hora y cada día. Cada problema, en cualquier nivel, consciente o inconscientemente, es un factor que destruye la libertad. El problema es todo lo que no entendemos completamente. El problema de cualquiera de nosotros puede ser dolor, incomodidad física, muerte de alguien o falta de dinero. Puede ser la incapacidad de descubrir por nosotros mismos si Dios es una realidad o una mera palabra, sin ninguna sustancia. Y hay problemas relacionados con relaciones particulares y públicas, individuales y colectivas. No entender las relaciones humanas en sí misma genera problemas. Y casi todos tenemos problemas, causando enfermedades psicosomáticas, rompiendo nuestras mentes y corazones. Con esta carga de problemas, apelamos a varios medios de escape. Adoramos al Estado, aceptamos autoridad. Recurren a alguien para resolver nuestros problemas, lanzarnos a una repetición inútil de oraciones y rituales, darnos la bebida, los placeres sexuales, el odio, la topa, etc. Hemos cultivado enormemente un sistema completo de escape, racional o irracional, nervioso o intelectual, lo que nos permite aceptar, y por lo tanto, apoyar todos los problemas humanos que surgen. Pero tales problemas inevitablemente producen confusión, y la mente nunca se vuelve libre. Ahora, no sé si tengo la misma forma de sentir que tengo sobre la necesidad. No necesito fragmentario, necesito un día, en el que de repente estamos protegidos para enfrentar una determinada situación. Sin embargo, la necesidad absoluta, ya que comenzamos a reflexionar sobre estas cosas hasta el final de la vida, no hay problema. Probablemente no se dé cuenta de cuán urgente es esta necesidad. Pero si podemos ver con toda claridad, concretamente, no de manera abstracta, que la necesidad de estar libre de problemas es tan grande como la de los alimentos y el aire fresco, entonces con esta percepción actuamos, tanto psicológicamente como en las ocupaciones de la vida diaria. Esta percepción
Siempre está. Por lo tanto, la liberación de problemas es el problema principal. Al menos para esta mañana. Podemos considerarlo nuevamente de manera diferente mañana. Pero no importa. Lo importante es darse cuenta de que la mente donde hay conflicto es una mente destructiva, porque siempre se está deteriorando. El deterioro no depende de ninguna edad. Se manifiesta cuando la mente está involucrada en el conflicto y tiene muchos problemas no resueltos. El conflicto es el núcleo del deterioro y la descomposición. No sé si te das cuenta de la verdad de esta afirmación. Si te das cuenta, entonces, el problema es cómo resolver el conflicto. Pero primero, es necesario que la persona perciba por su cuenta que la mente que tiene algún tipo de problema, en cualquier nivel y de cualquier duración, no puede pensar claramente, ver las cosas como son brutalmente, entumecidos, sin sentimentalismo o autocompasión. En general, generalmente escapamos tan pronto como surge un problema, y nos resulta difícil mantener el problema y observarlo sin interpretar, condenar o comparar, sin tratar de cambiarlo o hacer algo al respecto. Esto requiere atención total. Pero para la mayoría de nosotros, ningún problema es tan grave que merece toda nuestra atención. Esto se debe a que llevamos una vida superficial, y por regla general, nos satisfacemos con soluciones fáciles y respuestas listas. Queremos olvidar el problema, alejarlo de nosotros y vivir con cualquier otra cosa. Solo cuando el problema nos golpea íntimamente, como en caso de muerte o falta absoluta de dinero, o cuando nos vemos abandonados por nuestro esposo o nuestra esposa, solo entonces el problema puede ser crítico. Pero nunca permitimos que ningún problema produzca una crisis real en nuestras vidas. Siempre tenemos la capacidad de barrerlo con explicaciones, con palabras, con varios medios de defensa a los que servimos a nosotros mismos. Ya sabemos lo que significa un problema. Es una situación que no queríamos examinar ni siquiera nuestras últimas consecuencias y comprender completamente. Por lo tanto, el caso no se ha resuelto y se repite indefinidamente. Para comprender un problema, necesitamos comprender las contradicciones extremas y también las contradicciones triviales de cada día, de nuestro propio ser. Pensamos de una manera y actuamos sobre otra. Decimos una cosa y sentimos algo muy diferente. Hay conflicto entre el respeto y la falta de respeto, la grosería y la cortesía. Por un lado, la sensación de arrogancia, de orgullo. Por otro lado, mostramos humildad. Conocen las numerosas contradicciones, tanto conscientes como ocultas. Ahora, ¿cómo surgen estas contradicciones? Como ya he dicho, una y otra vez, le pido que escuche no solo lo que digo, sino también su propio pensamiento, para observar la forma en que funcionan sus propias reacciones y sepa su reacción a esa pregunta formulada. ¿Cómo surgen las contradicciones? Para familiarizarse contigo mismo. Cuando tenemos un problema, casi siempre queremos saber cómo resolverlo, qué hacer al respecto, cómo trascenderlo, cómo deshacerse de él, o cuál es su solución. Nada de esto nos interesa aquí. Quiero saber cómo surge el problema. Porque si puedo encontrar la raíz de un problema, si puedo entenderlo desde el principio hasta el final, habré encontrado la solución de todos los problemas. Si puedo mirar completamente un problema, podré comprender cualquier problema que se presente en el futuro. Entonces, ¿cómo surge un problema? ¿Un problema psicológico? Considere esto primero, ya que los problemas psicológicos perverten todas las actividades del vida. Solo cuando la mente comprende y resuelve un problema psicológico tan pronto como surja, y no lleva el registro de este problema para la próxima vez o al día siguiente, es solo entonces que podrá enfrentar el próximo caso, con renovado vigor, claramente. Nuestra vida es una serie de desafíos y respuestas, y debemos poder enfrentar cada desafío por completo. Porque de lo contrario, entender, todo mi interés es ser libre, no tener problemas. Sobre Dios, sexo, sea lo que sea. Si Dios se ha convertido en un problema para mí, entonces no debería buscarlo. Porque, para descubrir a Dios, un ser supremo e inconmensurable, mi mente debe ser muy clara, purificada, libre,
no rota por ningún problema. Por eso dije al principio que la libertad es necesaria. Me digo que incluso Karl Marx, el dios de los comunistas, escribió que los seres humanos tienen derecho a la libertad. Para mí, la libertad es indispensable. Libertad al principio, la libertad en el medio y la libertad al final. Y no existe tal libertad cuando transporto un problema durante la noche. Esto significa que no solo tengo que averiguar cómo surge un problema, sino también cómo eliminarlo, para que el problema ya no se repita. No se transfiera más tarde y no sienta ninguna necesidad de que el mañana reflexione sobre ello y resuelva. Si transporto el problema para el día siguiente, estoy ayudando a arraigarse y luego el proceso de este problema se convierte en un problema. Por lo tanto, tengo que operar listo y radicalmente para la definición completa y la extinción del problema. Verá, por lo tanto, cuáles son los dos puntos que tenemos que examinar. Descubra cómo surge el problema. Un problema con la esposa, los hijos, el problema de falta de dinero o el problema de Dios. Cualquier problema. Y también, ¿cómo podemos extirparlo de inmediato? Lo que digo no es ilógico. Te demostraré de manera lógica y racional la necesidad de termine el problema y nunca lo transporte al día siguiente. ¿Quieres hacer algunas preguntas al respecto? Pregunta. No entiendo por qué dice que el dinero no representa un problema. Respuesta. Para muchos, es un problema. Nunca dije lo contrario. Tenga en cuenta que dije que un problema es cualquier cosa que no entendemos completamente, ya sea relacionada con el dinero o con el sexo, Dios, las relaciones con nuestra esposa o alguien que nos odia, no importa cuál sea la cosa. Si tiene una enfermedad o muy poco dinero, se convierte en un problema psicológico. O puede ser el sexo lo que se convierte en un problema. Estamos investigando cómo surgen problemas psicológicos, no cómo proceder con un problema particular en particular. ¿Él entiende? Dios santo, esto es tan simple. En el este hay personas que abandonan el mundo y los peregrinos de la aldea a las limosnas y las limosnas. Los resúmenes de la India han establecido durante siglos la costumbre de respetar, nutrir y vestir al hombre que abandonar el mundo. Para este hombre, por supuesto, el dinero no es un problema. Pero no estoy abogando por esta costumbre aquí. Simplemente estoy señalando que la mayoría de nosotros tenemos problemas psicológicos. ¿No hay problema no solo el dinero, sino también el sexo? ¿Dios y sus relaciones? Dios y sus relaciones. ¿No te preocupa si eres amado o no amado? Si tengo muy poco dinero y quiero más, naturalmente se convierte en un problema. Tengo preocupaciones y ansiedades por esto. O tengo envidia porque tienes más dinero que yo. Toda esta percepción perversa. Y estos son los problemas que ahora consideramos. Estamos interesados en descubrir cómo surge tal problema. Creo que hice este punto lo suficientemente claro. O quiero profundizarlo más. Ciertamente, surge un problema cuando hay una contradicción en mí. Si no hay contradicción en ningún nivel, no hay problema. Si no tengo dinero, trabajaré en limosnas, prestado. Haré cualquier cosa y eso no será difícil para mí. Pregunta. Pero, ¿qué sucede cuando no se puede hacer nada? Respuesta. ¿Quieres decir que no puedes hacer nada? Si tiene alguna técnica o conocimiento especializado, puede convertirse en esto o aquello. Si eres incapaz de algo, puedes cavar la tierra. Pregunta. Después de cierta edad, un hombre no puede hacer ningún trabajo. Respuesta. Para estos casos, ¿hay ayuda del gobierno? Interrogando. No, señor, no hay ayuda. Respuesta. Para que él muera y el problema haya terminado. Pero este es tu problema, mi señora. Interrogar. No es un problema personal. Responda. Para que se refiera a otra persona y no nos interese. Estamos hablando aquí de usted como una entidad humana que tiene problemas, y no sobre un pariente o amigo. Interrogando. No hay nadie para mirarlo, sino yo. ¿Cómo puedo escucharte dejarte sin ninguna ayuda? Respuesta. No vengas, entonces. Interrogando. Pero quiero venir. Respuesta. Así que no lo hagas un problema. Pregunta. ¿Significa que, en una situación incómoda o vergonzosa, como la falta de dinero, podemos anular esta situación? Respuesta. No. Mira, ya ha tomado el frente con ganas de resolver el problema.
Desea saber cómo proceder con el problema y aún no he llegado allí. Solo hice el problema, no lo que debes hacer sobre ti. Cuando alguien dice que debemos superar el problema, o preguntar qué puede hacer un pariente o amigo, viejo y sin dinero, ¿te das cuenta de lo que esta persona está haciendo? Se está escapando al hecho. Un momento, escucha lo que estoy diciendo. No acepte ni rechace lo que digo. Escucha justo. No quiera enfrentar el hecho, que es usted, con su problema y no con el otro. Si resuelve su propio problema humano, ayudará al otro, o no lo hará, según sea el caso, para resolver el suyo. Pero en el momento en que pasas al problema de otro, preguntando qué debo hacer, asume una posición en la que no se puede dar respuesta, y por lo tanto, se convierte en existente una contradicción. No sé si todo está claro. Interrogado, no tengo instrucciones debido a la incapacidad de la infancia. Y ese ha sido un problema horrible para mí toda mi vida. ¿Cómo resolverlo? Respuesta. Tengo una preocupación terrible para resolver problemas, ¿no? No lo tengo. Lo siento mucho. Al principio les dije que no estaba interesado en resolver problemas ni los tuyos ni los míos. No soy tu protector o guía. Eres tu propio instructor y tu propio discípulo. Aquí es aprender y no preguntarle al otro qué hacer y qué no debe hacer. La pregunta no se trata de qué hacer por un inválido, o alguien que no tiene suficiente dinero, o que es ilegal, etc. Aquí es aprender de usted mismo sobre los problemas que tiene, que no se me indique. Así que no me pongas en esta posición falsa, porque no quiero instruirte. Si lo hiciera, me haría una guía, un gurú, y aumentaría la numerosa inutilidad con la explotación el siguiente en el mundo. Estamos aprendiendo, no por estudios, sino manteniéndonos atentos, despiertos y autoconscientes. Nuestra relación, por lo tanto, difiere completamente de la relación del maestro y el discípulo. Este altavoz no te está instruyendo, ni diciendo qué hacer. Eso sería una inmadurez completa. Pregunta. Cuando no podemos ver que todo lo que involucra un problema implica Respuesta. Tan ansioso que esté por descubrir qué debe hacer que aún no me haya dado la oportunidad de entrar en este problema. Escuche por unos minutos si son capaces. No te diré lo que debes hacer con respecto a tus problemas. Te señalaré cómo aprender y qué es aprender. Y luego verá que al comprender un problema, el problema termina. Pero atrae a alguien, pidiéndole que le diga qué hacer con respecto a un problema. Se convertirá en un niño irresponsable, cuyos pasos son guiados por los demás, y tendrá aún más problemas. Esto es cierto y simple. Y así, les pregunto, de una vez por todas, que te dan la bienvenida en tu mente y corazón. Aquí estamos a punto de aprender y no recibir instrucciones. Ser instruido es confiar en la memoria, lo que se escucha de otro. Pero la repetición de memoria simple no trae la resolución de problemas. Solo hay madurez en el aprendizaje efectivo. El uso del conocimiento, de lo que simplemente se aprendió de la memoria, como un medio para resolver problemas humanos, procede de la falta de madurez, y solo puede crear más patrones y más problemas. El simple deseo de resolver un problema es un escape de los problemas. ¿No te parece? No penetré en el problema. No estudié. No exploré. No lo entendí. No conozco la belleza, los fieles o la profundidad del problema. Mi única preocupación es resolverlo y alejarlo de mí. Este afán de resolver un problema sin entenderlo es un escape del problema. Por lo tanto, se convierte en un problema más. Cada escape genera nuevos problemas. Bueno, tiene un problema que quiero entender completamente. No quiero escapar de él. No quiero verbalizar sobre él. No quiero hablar con alguien más sobre él. Solo quiero entenderlo. No espero que nadie me diga qué debería hacer. Sé que nadie puede decirme qué debo hacer, y que si alguien lo hace y acepto su instrucción, constituiría un acto inútil y absurdo. Por lo tanto, tengo que aprender sin recibir instrucciones y sin usar la memoria de lo que aprendí sobre problemas anteriores para satisfacer el problema actual. ¿Por qué?
¿No te das cuenta de la belleza de eso? ¿Sabes lo que significa vivir en el presente? Me parece que no. Desafortunadamente, vivir en el presente no es tener continuidad. Pero esto es algo con lo que lidiaremos en otra ocasión. Tengo un problema, y quiero entenderlo, aprender sobre ello. Y para hacerlo, no puedo traer los recuerdos del pasado, y con su ayuda, lidiar con el problema. Porque el nuevo problema requiere una nueva forma de estudiarlo. Y no puedo aplicarme a él con mis recuerdos muertos y estáticos. El problema es algo activo, y por lo tanto tengo que cuidarlo ahora. Por lo tanto, el elemento de tiempo debe eliminarse completamente. Quiero averiguar cómo surgen los problemas psicológicos. Como dije, si entiendo toda la estructura causal de los problemas y estoy como resultado de crear problemas para mí, sabré cómo actuar sobre el dinero, el sexo, el odio, todo en la vida. Y al tratar con estas cosas, no crearé nuevos problemas. Por lo tanto, tengo que averiguar cómo surge el problema psicológico, no cómo resolverlo, ¿no? ¿Él entiende? Nadie puede decirme cómo surge el problema. Yo mismo tengo que entender esto. Mientras estoy explorando dentro de mí, debería hacerlo en ti, no solo escuchando mis palabras sí. A menos que las palabras excedan las palabras, y mire a sí mismo, las palabras no le servirán nada. Tonarcean, meras abstracciones y nunca una realidad. La realidad es el movimiento de su propia investigación descubriendo, y no la indicación verbal de este movimiento. ¿Está muy claro hasta ahora? Para mí, como dije, la libertad es de la mayor importancia. Pero la libertad, en absoluto, puede entenderse si no hay inteligencia. Y la inteligencia solo puede llegar a comprender las causas de los problemas individualmente. La mente debe estar alerta, atenta, en un estado de supersensibilidad, de modo que cada problema se resuelva tan pronto como se presenta. De lo contrario, no hay verdadera libertad. Solo hay una libertad periférica y fragmentada, sin valor. Esto es lo mismo que un hombre rico dice que es libre. Dios santo, es un esclavo de vida, sexo, comodidad, docena de cosas. Y el pobre hombre que dice, soy libre porque no tengo dinero. Este tiene otros problemas. La libertad, por lo tanto, y el mantenimiento de esta libertad, no puede ser una mera abstracción. Debe constituirte, como una entidad humana, una necesidad absoluta, porque es solo cuando hay la libertad que puede amar. ¿Cómo puedes amar si es codicioso, ambicioso y competitivo? ¿No estás de acuerdo, caballeros? Por lo tanto, me deja hacer todo el trabajo solo. No tengo interés en resolver el problema o buscar a alguien que me diga cómo resolverlo. Sin libro, sin guía, sin iglesia, ningún sacerdote puede decirme. Durante milenios hemos entretenido con estas cosas y seguimos cargados de problemas. Asistir a la iglesia, la confesión, la oración, nada de esto resolverá nuestros problemas, que solo continúan multiplicando, como está sucediendo actualmente. Entonces, ¿cómo surge un problema? Como dije, cuando no hay contradicción interna, no hay problema. La contradicción implica conflicto de deseo. Pero el deseo en sí no es contradictorio. Ciertamente, lo que crea contradicción son los objetos del deseo, debido a que pinto fotos, escribo libros, o por cualquier cosa estúpida que haga, quiero ser famoso, aplaudido. Cuando nadie reconoce los méritos para mí, hay la contradicción y me meto en un estado miserable. Tengo miedo de la muerte, que no entendí. Y ahí es lo que llama amor. Hay contradicción. Veo, por lo tanto, que el deseo es el comienzo de la contradicción. No el deseo en sí mismo, pero los objetos del deseo son contradictorios. Si trato de cambiar o negar los objetos del deseo, diciendo que encontraré una cosa y nada más, esta cosa, a su vez, también se convierte en un problema. Porque tengo que resistir, levantar barreras, todo. Por lo tanto, lo que debo hacer no es simplemente cambiar o reducir los objetos de mi deseo, sino comprender el deseo en sí. Tal vez diga, ¿qué relación tiene todo esto como un problema? Creemos que es el deseo que crea conflicto, contradicción, y estoy señalando que no es el deseo, sino los objetos o objetivos contradictorios del deseo que crean contradicción. Y no hay ventaja para tratar de tener un deseo. Esto está haciendo como el sacerdote que dice, solo tengo un deseo, el deseo de lograr a Dios.
y eso tiene una multitud de deseos de los cuales es consciente. Por lo tanto, es comprender la naturaleza del deseo, y no simplemente tratarlo para controlarlo o negarlo. La literatura religiosa dice que uno no debería tener deseo, sino destruir el deseo, que es una inanidad. Es necesario comprender cómo surge el deseo y qué le da continuidad, no cómo hacer que termine. ¿Entiendes el problema? Puedes ver cómo surge el deseo. Esto es muy simple. Percepción, contacto, sensación incluso sin contacto. Y la sensación da, como resultado, el comienzo del deseo. Veo un auto, sus líneas, su forma. Y lo quiero, pero destruir el deseo significa ser insensible a todo. Cuando soy sensible, ya estoy en el proceso de deseo. Veo un objeto hermoso o una mujer hermosa, lo que sea, y se da el deseo despierto. O veo a un hombre de inteligencia extraordinaria, integridad, y yo también quiero ser así. De la percepción viene la sensación y la sensación del comienzo del deseo. Esto es lo que realmente sucede. No hay nada complicado en cosa. La complejidad solo comienza cuando el pensamiento entra en juego y da continuidad del deseo. Pienso en el auto, la mujer o el hombre inteligente, y de ese pensamiento el deseo recibe continuidad. De lo contrario, él no continúa. Puedo mirar el auto y es solo. ¿Él entiende? Pero en el momento en que pienso en el auto, existe la continuidad del deseo y comienza la contradicción. Pregunta: ¿puede haber deseo sin objeto? Respuesta: tal cosa no existe. No hay deseo abstracto. Pregunta: por lo que el deseo siempre está relacionado con el objeto. Respuesta, señor. Mostré cómo nace el deseo y cómo, a través del pensamiento, continuamos. Lo siento, pero tenemos que parar ahora. Continuaremos el próximo jueves.